La conferencia del día de hoy, Estrategias de Acción, la defensa del agua río arriba desde el ámbito comunitario, está a cargo del doctor Jonathan Fox. Doctor, bienvenido. De Accountability Research Center of the American University, a quien le cedo la palabra en este espacio. Gracias. Aprecio mucho la invitación y la oportunidad de aprender de ustedes. Voy a ir un poco rápido para no comer el tiempo de los demás. Y voy a comenzar con una confesión sobre los limitantes de los académicos. Y aquí un punto que quisiera subrayar es que los investigadores y las investigadoras tenemos mucho que ofrecer respecto a los diagnósticos de los problemas. También hay mucha creatividad en torno a cómo imaginar las soluciones, pero donde tenemos una gran debilidad está en cómo imaginar las estrategias de tránsito de los problemas a las soluciones. Y por eso ustedes son los actores centrales, porque son los estrategas de acción ciudadana, un término que voy a elaborar más después. Entonces, estoy vinculando la lucha para el derecho al agua al tema de la rendición de cuentas, porque con los compromisos que ha hecho el Estado mexicano, la gran pregunta es cómo es que el Estado vaya a cumplir con esos compromisos, y cumplimiento con compromisos es un tema, una dimensión de la rendición de cuentas. Pero el concepto, la idea de la rendición de cuentas es un concepto en disputa, que no queda claro siempre cómo definirlo. Para muchos esas palabras suenan muy ajenas. Entonces, uno de los retos aquí también que tenemos los investigadores es cómo echar más luz sobre qué quiere decir la rendición de cuentas, porque no basta no se lo conoce con solo ver, ¿no? Entonces, voy a abordar el tema de hoy a través de algunas palabras claves. Vamos a ver si este intento de ofrecer algunas palabras les sirve como herramienta para nutrir y informar el diálogo más adelante. Primero, ¿qué quiere decir la rendición de cuentas? Está en disputa. Tenemos versiones muy oficialistas y a su vez muy débiles. El término mismo, que por un lado puede ser una bandera de lucha ciudadana y también puede ser servir a los poderes fácticos para crear una imagen falsa de que están rendiendo cuentas. Entonces, tenemos ese reto: ¿quién decide qué cuenta como rendición de cuentas? Entonces, ofrezco una definición muy general que se refiere al proceso por el cual se va logrando que un actor sea responsable por sus acciones. Entonces, uno de los principales retos es, ya que es una cuestión de poder, la capacidad de insistir en la rendición de cuentas es una cuestión de ejercicio de poder. Estamos hablando de un poder civil o cívico o de un poder oficial. ¿En qué sentido va esa relación de poder? A eso me refiero con direccionalidad. Se refiere a la rendición de cuentas hacia abajo, del proveedor de servicios hacia la ciudadanía, o se refiere a la rendición de cuentas hacia arriba, del consumidor o de la ciudadana hacia el proveedor de servicios. Y estamos aprendiendo, por ejemplo, en el caso del papel oficial de los organismos auxiliares de cuenca, en principio pueden ser instancias de poder que tengan la capacidad de insistir en una rendición de cuentas hacia abajo, a través de la proyección de la voz ciudadana hacia arriba. Pero aparentemente en la práctica, con el poder que tienen los consejos sobre el reconocimiento o no de los organismos auxiliares, la misma estructura de supuesta representación social favorece más bien una rendición de cuentas de los organismos auxiliares hacia arriba, hacia los consejos, con todo el control oficial que tengan. Entonces tenemos un dilema, hasta tal vez una contradicción, o más bien un terreno de lucha. ¿Bajo qué condiciones los organismos auxiliares van a representar instancias
de rendición de cuentas hacia abajo, hacia la ciudadanía, o bajo qué condiciones van a servir más bien como instrumentos de los consejos de cuentas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el término mismo de la rendición de cuentas está en disputa, ¿no? Entonces, podríamos comenzar con desglosar el término en términos de dos dimensiones. Por un lado, tenemos una palabra inventada, la responsabilidad, que viene de responder, que en ese sentido, rendición de cuentas se refiere a las explicaciones de las autoridades de sus acciones ante contrapesos, como pueden ser los congresos o comisiones de derechos humanos o la auditoría superior. Y también tenemos la dimensión de sanciones, ¿no? Estamos hablando de consecuencias determinadas para individuos o dependencias o empresas específicas, ¿no? Entonces tenemos una dimensión que no tiene dientes y otra dimensión que sí. Y uno de los problemas en asignar responsabilidades para fallas en el sistema, y vamos a regresar después, es que un desafío clave ahí es que no queda claro quién tomó las decisiones más importantes que produjeron los problemas. Y eso se puede resumir como el problema de los muchos males. Entonces, las palabras claves que voy a utilizar son 7, y ahorita voy rapidito, comenzando con la idea de contrapartes. Y la idea de contrapartes es muy sencillo, se refiere a organizaciones sociales o civiles que enfrentan retos similares desde lugares distintos. Y si bien estas organizaciones tienen cada uno su estilo de trabajo distinto, o su ideología, su historia, eso no quiere decir que se pueda suponer que vayan a ser aliados automáticos por esas diferencias. Pero al mismo tiempo, el hecho de que contrapartes se enfrentan problemas similares, luchan desde trincheras similares, como en el caso de los organismos auxiliares, implica que al menos tienen mucho que aprender entre unos y otros. Y aquí voy a compartir una fórmula muy sencilla que yo aprendí después de acompañar a procesos de organización campesina regional en los años 80, aquí que busca un camino para forjar convergencias entre organizaciones sociales autónomas y distintas, y paso por estas 3 etapas: intercambios de experiencias, como hoy, conocimiento mutuo, que es un paso necesario pero no suficiente para hablar de apoyo mutuo, que a su vez es un paso necesario pero no suficiente para pensar en la acción común. La idea del derecho a saber también es relevante porque no es un sinónimo, no es lo mismo que la transparencia, porque la transparencia suele referirse solo a acceso público a datos oficiales. Pero muchos datos oficiales obviamente no son confiables, o son incompletos, o simplemente no existen porque al gobierno no le conviene buscar información más relevante que puede tener que ver con, por ejemplo, datos reales sobre las plantas de tratamiento que realmente operan o no operan, el volumen, la cantidad y la toxicidad de las emisiones contaminantes. Entonces hay muchos datos que necesitamos para reivindicar el derecho al agua limpia en particular, que simplemente o no son accesibles o no existen porque no les conviene. Entonces el derecho a saber se refiere a esta idea más amplia y nos remite a la importancia de producir nuestros propios datos o de insistir en que el gobierno, una entidad autónoma, los produzca. Entonces esta idea es que el derecho a saber es más amplio, ¿no? También, ¿qué quiere decir el fin de la tubería? Es un término medio inventado, no sé cómo les suena, o el extremo final de la tubería, pero esa idea viene de la expresión en inglés, el end of the pipe, que se refiere o viene más bien del derecho en contra de los derechos tóxicos, y se refiere a la idea del fin de la tubería, se refiere a acciones de mitigación, acciones fundamentalmente reactivas, como los convertidores catalíticos en los coches, ¿no? Acepta la idea de que van a producir tóxicos y después se hace un intento de limpiarlos, tantito, al menos. A diferencia de un enfoque preventivo que intenta bajar el uso y la producción de los tóxicos en primer lugar, con implicaciones obviamente muy grandes para estrategias de defensa socioambiental.
Entonces, esta distinción muy práctica en cuanto a tóxicos también nos sirve como una metáfora para pensar en una cuestión estratégica más amplia, que es cómo es que vamos a enfrentar no solo las consecuencias de las fallas en, por ejemplo, los servicios públicos, sino sus causas también, ¿no? Otro concepto, río arriba o aguas arriba, obviamente un concepto cotidiano en su trabajo, pero también nos sirve como metáfora para pensar en términos más amplios, en términos de cómo identificar y atacar las causas de los problemas y no solo las síntomas, ¿no? Y ahí viene el reto de identificar quiénes son los verdaderos responsables en el caso de los tóxicos, por ejemplo, ¿no? Quienes realmente tomaron las decisiones más importantes, que nos remite a un nuevo problema, y este problema se llama el efecto globo. El efecto globo se puede resumir con una frase donde quedó la bolita, y se refiere a las reacciones de las funcionarias, que los funcionarios, ustedes tienen mucha experiencia seguramente, en que cuando ustedes intentan averiguar qué pasó, quiénes tomaron las decisiones, y ellos se deslindan, ¿no? Y lo comentaron ayer, ¿no? Cuando uno va al gobierno municipal, apuntan el dedo al gobierno estatal. Cuando van al gobierno estatal, apuntan el dedo hacia el municipio. Cuando regresan al gobierno estatal, a lo mejor apuntan el dedo hacia la federación y viceversa. Y se van así pasando la pelota de uno al otro, que es un reto, porque quién sabe, a veces es cierto que tomaron la decisión en otro lado y a veces no. Entonces, además el efecto globo se refiere a la creatividad de los corruptos. Hemos visto muchos avances en materia de transparencia, pero los corruptos son muy ágiles y ellos cambian su táctica a las áreas de toma de decisión que todavía quedan en la oscuridad o la opacidad, ¿no? Entonces, ese es otro reto. También para continuar ese problema, esa serie de conceptos de arriba arriba, del efecto globo, nos apunta hacia la idea de integración vertical. Como si imaginamos la prestación de servicios como una cadena de suministro, con una serie de decisiones, nos implica que para realmente entender dónde quedó la bolita, nos urge desarrollar la capacidad para identificar todas las decisiones en esa cadena, para ver quién está diciendo la verdad cuando apuntan el dedo hacia otros. Entonces, es un reto para la fiscalización, la vigilancia social. Se ha dado a veces en algunas políticas públicas, también en otros países. Es muy difícil, un reto muy difícil, pero para realmente forjar contrapesos sociales y civiles eficaces, sobre todo en torno a los servicios públicos, es importantísimo como ensamblar los diferentes eslabones en la cadena de supervisión social, ¿no? Y aquí se puede ver la gráfica, pero si imaginamos un pirámide de decisiones arriba en el ámbito global, en lo nacional, en lo subnacional y en lo local, una serie de procesos de toma de decisiones, y aquí en la página de control del gobierno van a ver un trabajo en español que explica con más detalle esta idea, y la idea que es buscar dos tipos de sinergias: sinergia entre vigilancia independiente de arriba para abajo y de abajo para arriba por un lado, y sinergia entre el monitoreo por un lado y la incidencia por el otro. La idea aquí es que el monitoreo puede informar y por eso guiar a la incidencia, y la incidencia a su vez puede influir o informar a las agendas de monitoreo. ¿Qué es lo que vamos a monitorear?